Muy buenos días, yo soy Mauricio Pérez Salazar y con esta aula virtual vamos a dar inicio a nuestro módulo de política macroeconómica y estabilidad financiera. Espero que esta charla sea una suerte de abrebocas que nos permite sentar las bases para lo que veremos en las 3 visitas y espero también poder ligar los temas de hoy con las clases que ustedes han tenido con el profesor Néstor Chacón. Acerca de las lecturas, un par de comentarios. El artículo de Antonio Hernández, que entre otras cosas fue Contralor General de la República, codirector del Banco de la República y decano de la Facultad de Economía del Externado, se trata de un análisis y de alguna manera de una réplica a algunas propuestas que se hicieron a principios de siglo sobre la eventual reforma de la banca central. Si bien esa propuesta de reforma pasó sin pena ni gloria, de todas formas me parece que eso es un valioso resumen de lo que es la historia de nuestra política y de nuestras instituciones monetarias. El breve libro de Lucía Montoya cubre los debates que se llevaron a cabo en el país sobre la adopción y puesta en marcha de la banca central independiente. Para comenzar nuestros comentarios de hoy, quisiera hacer un brevísimo repaso de elementos conceptuales esenciales. En primer lugar, recordemos que el dinero, y por extensión, ese es el reto de la política monetaria, cumple 3 funciones básicas. Por una parte es una medida de valor, por otra parte es un depósito de valor y también es un medio de intercambio. Si estas condiciones no se dan, pues una economía de mercado difícilmente puede funcionar en buenas condiciones. En economías modernas como la nuestra, también se puede entender el dinero como la suma de los pasivos del sector financiero, incluyendo el Banco Central, para con el público. Ahora, la premisa básica de la estabilidad financiera, tema sobre el cual por supuesto volveremos, es la siguiente. Si el sector financiero no está en condiciones de generar liquidez para los demás actores de la economía, entonces la política monetaria no va a funcionar bien y por lo mismo la política macroeconómica, una de cuyas herramientas básicas es la política monetaria, tampoco va a cumplir su cometido. Pasemos ahora a un análisis de cómo han evolucionado nuestras instituciones monetarias y cuál ha sido su relación con el sector financiero. Durante la colonia y la temprana república, el medio circulante eran los metales preciosos, es decir, monedas y a veces barras de oro y plata. El poco crédito que había en la economía era ofrecido por la Iglesia, que era de lejos la institución más rica de la época. Había, como regla general, escasez de numerario, entre otras razones porque el oro fue durante este periodo nuestro principal producto de exportación y por siguiente el problema monetario se convirtió en un freno a la actividad económica. Hubo un primer intento fallido de crear instituciones financieras en nuestro país, a cargo de un hacendista de nombre Judas Tadeo Landines. Aquí estamos en la década de 1830. Lamentablemente el señor Landines resultó algo así como el DMG de la época. En vez de crear una institución financiera sostenible, armó una pirámide financiera que cuando quebró dejó empobrecida a buena parte de la sociedad bogotana. Con la llegada al poder de los radicales, luego la adopción de la Constitución de Río Negro en 1863, estos adoptaron una agenda modernizadora de múltiples dimensiones. Entre ellos estaba, por ejemplo, la mejora de la infraestructura nacional,
estaba el fortalecimiento de la educación y también estaba la promoción de la actividad financiera. Y de hecho es durante el periodo radical que se dicta la primera ley en materia bancaria y de la cual se desprende la fundación de las dos instituciones más antiguas de este género, el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá. En ese momento se manejó un modelo que se ha denominado el de banca libre. Es decir, los bancos, además de recibir depósitos y extender créditos, tenían la facultad de emitir billetes, papel moneda. Eso sí, con una doble condición. Por una parte, esos billetes debían ser convertibles a la vista a monedas de oro y plata, y por otra parte, estos bancos estaban obligados a mantener una parte importante de sus activos en oro y plata. El modelo funcionó relativamente bien, aunque hay que tener presente que la economía colombiana en ese momento no solamente era incipiente, sino que también estaba expuesta a las periódicas perturbaciones de las guerras civiles. Cuando Núñez llega al poder por primera vez en 1880, él decide inicialmente complementar este modelo con la creación de una entidad financiera de carácter público, el Banco Nacional. Con el tiempo, el gobierno fue otorgándole privilegios cada vez mayores al Banco Nacional respecto de sus competidores privados. Uno de estos fue haber hecho los billetes del Banco Nacional moneda de curso forzoso, es decir, era un instrumento que permitía extinguir cualquier obligación o deuda, y con el tiempo se fue limitando y luego eliminando la posibilidad de los bancos privados de emitir papel moneda. De la mano del curso forzoso fue creciendo la emisión de papel moneda del Banco Nacional, entre otras razones porque el gobierno usaba a esta institución y a su emisión monetaria, en esa época se hablaba de las litografías nacionales, para financiar los gastos ocasionados por guerras civiles como la de 1885, la de 1895 y la más grande de todas, la Guerra Larga, la guerra de 1899. Por otra parte, el Banco Nacional se vio aquejado por aparentemente malos manejos de sus administradores. Si bien en teoría había un tope de emisión de 12 millones de pesos para la emisión de papel moneda, este se violó y se dieron lo que en su momento se llamaron las emisiones clandestinas. Entre las emisiones clandestinas, que incluso forzaron al gobierno a liquidar el Banco Nacional y volverlo una dependencia de la tesorería de la nación, y el manejo también poco disciplinado de las finanzas públicas con cargo a la emisión monetaria, el papel moneda, los billetes del Banco Nacional, sufrieron una depreciación acelerada. En 1880, cuando Núñez llega al poder por primera vez, el cambio entre el peso colombiano, convertible, los billetes emitidos por los bancos privados, estaba a la par con el dólar. Para el final de la guerra civil, hacia el año de 1903, el cambio había llegado al 10.000%, y se estimaba, porque no se llevaban siquiera estadísticas o contabilidades fidedignas, que había algo así como 1.000 millones de pesos en circulación. El final de la Guerra de los 1000 días coincide con una tragedia nacional de primer orden, que fue
la separación de Panamá. Y si bien durante los años restantes de la hegemonía conservadora siguió existiendo una puja entre conservadores de varias facciones y los liberales, de todas formas hubo un propósito que unió al país, que fue tratar de recuperar condiciones de moneda sana, o como dice nuestra constitución actual, velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda. De hecho, en 1910, en una reforma constitucional, se prohibió de manera explícita cualquier nueva emisión de papel moneda de curso forzoso. Sin embargo, este propósito solo se logra en 1923, cuando el gobierno contaba con cuantiosos recursos, 25 millones de dólares, que correspondían a la indemnización pagada por los Estados Unidos a raíz de su papel en la separación de Panamá. 5 millones de pesos, o dólares, perdón, 5 millones de dólares de esta cifra se dedicaron a capitalizar un nuevo banco central, el Banco de la República, establecido en 1923, con base en las misiones de un experto muy reputado de la época, un profesor americano de la Universidad de Princeton, de apellido Kemmerer. La nueva institución contaba con esa capitalización pública y algunos aportes de capital de bancos privados y de particulares. Pero temiendo una repetición del manejo irresponsable de la época del Banco Nacional, se acordó dotarlo de una junta directiva integrada principalmente por banqueros privados, con la única excepción de su presidente, el ministro de Hacienda y Crédito Público. En los años finales de la década del 20, que fue un periodo de bonanza, Colombia contaba con un sistema monetario muy ortodoxo, en el cual no solamente se aseguraba la paridad entre el peso colombiano y el dólar, sino donde también se manejaba el principio de convertibilidad. Esta época fue relativamente fugaz, porque nos llegaron los ecos de la Gran Depresión. Y ya para 1932, un gran hacendista de la época, Esteban Jaramillo, sentó las bases de una política no ortodoxa, como respuesta a los retos impuestos por la Gran Depresión, que se convertiría en la base de nuestro régimen monetario hasta la apertura económica. Por una parte, se estableció un control de cambios, es decir, se eliminó la posibilidad de que los agentes económicos pudieran adquirir libremente moneda extranjera. Se eliminó también la convertibilidad entre el papel moneda emitido por el Banco de la República y las especies metálicas, y por otra parte se suspendió hasta cuando terminó la Segunda Guerra Mundial el pago de la deuda externa. Es decir, teníamos un sistema que estaba estructurado sobre la base de soberanía monetaria en cabeza del Banco de la República, que comprendía no solamente la facultad de monopolio de emisión, sino también que regulaba, a veces de manera muy minuciosa, las transacciones entre residentes en Colombia y agentes económicos extranjeros. A pesar de los inconvenientes teóricos que algunos pudieron haber señalado respecto de este modelo, realmente fue muy bien apropiado para las condiciones económicas de la época, y Colombia gozó durante las décadas subsiguientes de una apreciable estabilidad monetaria y también de una apreciable estabilidad macroeconómica. Y valga la pena señalar que dentro de los países del mundo, Colombia fue uno de los menos golpeados por la Gran Depresión, y tanto la década del 30 como las subsiguientes fueron
momentos de un crecimiento económico acelerado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a soplar nuevos vientos en el continente latinoamericano. Y tal vez la palabra clave en ese momento es la noción del desarrollo. Es decir, concebir el papel del Estado respecto de la economía como el impulsor del crecimiento económico. Crecimiento económico que daba énfasis a la industrialización del país, pero también al desarrollo de proyectos de infraestructura y también a la modernización de lo que era entonces el principal sector productivo, el agropecuario. Ahora, para lograrlo, se usaban muchos instrumentos de política, uno de los cuales era el llamado crédito de fomento. ¿En qué consiste? En crédito dirigido a sectores y actividades consideradas prioritarias en la estrategia de desarrollo del gobierno, crédito que normalmente se concedía en condiciones muy favorables, plazos más largos que los usuales en el mercado financiero, tasas de interés por debajo de las del mercado y donde por supuesto también había un componente muy importante de subsidios. ¿Cómo financiar estas erogaciones? En 1951 se transforma el Banco de la República de una simple autoridad monetaria y cambiaria en una banca de fomento. Es decir, en adelante la política monetaria tendría un componente significativo de emisión para generar los recursos necesarios para distribuir el crédito de fomento a través de mecanismos de redescuento en los sectores productivos para apoyar sus proyectos de crecimiento. Los años de la posguerra fueron un poco más inestables que periodos anteriores, en parte por las condiciones cambiarias del país. En ese momento nuestras exportaciones y por supuesto nuestros ingresos de divisas estaban representados en algo así como un 90% por las ventas externas de café y los precios del grano eran bastante volátiles. Y no siempre fue acertada la respuesta de la política monetaria y de la política cambiaria a estos choques externos procedentes típicamente de caídas en el precio del café. Y parte de la dificultad, según el diagnóstico de la época, estaba dada por el hecho de que la política monetaria seguía siendo manejada por una junta directiva donde el gobierno tenía apenas una voz y donde la mayoría estaba conformada por banqueros privados o representantes de otros sectores productivos cuyos intereses particulares no siempre coincidían con el interés general de la economía. Eso lleva en 1963 a quitarle a la Junta Directiva del Banco de la República las facultades correspondientes a la política monetaria y cambiaria y dárselas a un ente nuevo, denominado la Junta Monetaria, también presidida por el ministro de Hacienda e integrada por otros funcionarios del equipo económico del gobierno. El ministro de Fomento, que después se convirtió en el ministro de Desarrollo, el ministro de Agricultura, el jefe del Departamento Nacional de Planeación, el director del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y el propio gerente del Banco de la República. Los instrumentos de la política macroeconómica, especialmente en lo concerniente a lo cambiario y del comercio exterior, se sistematizaron de una manera muy feliz con la expedición del decreto 444 de 1967. Y en la ejecución de estos instrumentos de política, el Banco de la República
siguió cumpliendo un papel muy central, pero visto, como de hecho había ocurrido desde 1951, como uno más de los mecanismos con que contaba el Estado para el fomento de la economía. Una de las consecuencias de la expedición del Decreto Ley 444 fue una paradoja, la de una inflación alta y estable. Entre 1970 y el inicio de la apertura en 1991, la inflación colombiana osciló en torno a niveles cercanos al 20%, cosa que en otras partes del mundo no podía ocurrir, porque cuando uno alcanzaba el umbral del 20%, a menos que uno bajara la inflación, esta tendía a dispararse. Al ser estable y al ser predecible, la inflación durante estos años no tuvo los costos que normalmente se asocian a ella en la literatura económica. Y durante estas 2 décadas, Colombia no solamente mantuvo ritmos aceptables de crecimiento, sino que también fue de lejos el país más estable en la región latinoamericana. De hecho, la única nación del continente que no se vio obligada a suspender el pago de su deuda externa en la crisis de los años 80 fue Colombia. 1991 es un año de profundas transformaciones y esas transformaciones yo creo que tienen 2 dimensiones. Una, el viraje de la política económica que nosotros conocemos como la apertura, y otra, la renovación del texto constitucional que se traduce en la expedición de la Carta Política de ese año. Uno de los temas de debate en la Constituyente fue precisamente el problema de la inflación y el problema de las instituciones monetarias en Colombia. De tiempo atrás se había generalizado, quizás equivocadamente, pero eso era por lo menos la retórica que prevalecía, el llamado a reducir la inflación a niveles normales en términos internacionales, es decir, a niveles cercanos o inferiores al 5%. Pero aunque eso ofrecían todos los presidentes de la República, todos los ministros de Hacienda, la inflación seguía más o menos anclada en torno a tasas del 20%. Esa discordancia entre la retórica y la realidad se atribuyó a la naturaleza y composición de la Junta Monetaria. Y se señaló, estos temas por supuesto están desarrollados con mayor detalle en las 2 lecturas, y se elaboró un diagnóstico consistente en señalar que la excesiva influencia del gobierno nacional sobre las decisiones monetarias y cambiarias eran de alguna manera el eje central del problema. En consecuencia con este diagnóstico, la decisión fundamental del Constituyente del 91 es la de cortar el cordón umbilical que ligaba no solamente la política monetaria con las finanzas públicas, sino también cortar el cordón umbilical entre la política monetaria y el crédito de fomento. Y al Banco de la República se le quita, por disposición constitucional, la facultad y la responsabilidad de administrar el crédito de fomento. En adelante, la política monetaria estaría únicamente al servicio de la política macroeconómica y con la meta específica, de nuevo señalada explícitamente en la Constitución, de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda. De igual manera, la Carta Política del 91 prohíbe al Banco de la República financiar de manera directa el gasto público. ¿Cómo asegurar que esto no fuera, como en
años y décadas anteriores una mera retórica, pues dándole dientes a esos objetivos de política. Y esos dientes corresponden en lo principal a la eliminación de la Junta Monetaria y su reemplazo por una nueva Junta Directiva del Banco de la República, compuesta en este caso por 7 funcionarios. Uno de ellos, como había ocurrido durante toda la vida del Banco de la República, el ministro de Hacienda y de Crédito Público. Otro, el gerente del Banco de la República, que es elegido por la misma Junta, y 5 codirectores de dedicación exclusiva que serían designados, y eso en la práctica se ha cumplido admirablemente, por sus condiciones técnicas y que tendrían absoluta independencia, individualmente y también como cuerpo colegiado, del gobierno nacional. Dicho en otras palabras, esta nueva autoridad monetaria, cambiaria y crediticia recibe un encargo preciso y dispone de las herramientas y de la autonomía para llevarlo a cabo. Ahora, no debe olvidarse en este debate, documentado por ejemplo por el libro de la doctora Lucía Montoya, que de todas formas, tanto la política monetaria como la política cambiaria, como la política crediticia, hacen parte de un ente mayor, que es la política macroeconómica, de la cual también hace parte la política fiscal. Es decir, si el país aspira a tener una política macroeconómica coherente y eficiente, es indispensable la coordinación entre la Junta Directiva del Banco y el equipo económico del gobierno. Esa coordinación se da en primera instancia a través de la presencia del ministro de Hacienda en la Junta y de su presidencia de la misma. La década del 90 se puede caracterizar como un periodo de aprendizaje. En los años del decreto 444, el país y sus directivos económicos habían adquirido mucha experiencia y habían tenido una buena trayectoria en la estabilización macroeconómica de una economía cerrada. La apertura económica plantea un nuevo reto: cómo hacer lo propio con una economía abierta. Y podríamos señalar que ese aprendizaje tiene 2 elementos. Por una parte, gradualidad. No se trataba, por ejemplo, de bajar la inflación de un tajo, pero también la búsqueda de la credibilidad de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, por lo cual se puede entender un compromiso firme, un compromiso invariable con la reducción paulatina de las tasas de inflación. La década del 90 para Colombia tiene algún parecido en lo económico con la década del 20. Durante los primeros años recibimos flujos sin precedentes de financiación externa, nos endeudamos mucho, pero también llegaron cantidades grandes para la dimensión de la economía de inversión extranjera directa. Eso tuvo varias consecuencias, no todas ellas esperadas. Si bien el banco y su junta directiva estaban firmes en el empeño de reducir la inflación, la llegada de tantos capitales del exterior a veces no facilitaba ese proceso. Y uno de los factores que se observó y que se trató de controlar con éxito limitado fue una revaluación de la tasa real de cambio del peso colombiano, lo cual por supuesto propició
mayores importaciones, dificultó el crecimiento de las exportaciones y, a juicio de muchos, golpeó los sectores productivos. Pero la situación se vuelve realmente crítica en los años del fin del siglo, periodo que pudiéramos señalar como iniciándose en 1997. ¿Qué pasa? Factores internos, factores externos. Debilidad política del gobierno de turno, indisciplina generalmente reconocida hasta por el propio ministro de Hacienda en el manejo de las finanzas públicas, problemas económicos en otros países emergentes que eventualmente se contagian al nuestro y un mayor escepticismo de los inversionistas, tanto externos como colombianos, acerca de la sostenibilidad del modelo colombiano en ese momento y acerca de la confiabilidad de Colombia como país, como deudor. De hecho, a partir de 1997, los flujos de capitales externos, tanto deuda como inversión, tienden a disminuirse, se da un amago de fuga de capitales y el Banco de la República se asusta, porque si bien el problema en años anteriores había sido la revaluación de la tasa de cambio, se tenía el temor de que posiblemente lo que nos ocurriría bajo las nuevas condiciones sería una maxi devaluación del peso. Y eso preocupaba al Banco de la República porque pensaba que una maxi devaluación del peso, como parecida a la que había ocurrido poco tiempo antes en el Brasil con la moneda de allá, se podría traducir en un quiebre, en una ruptura de la credibilidad del banco y en un cambio de expectativas inflacionarias. La inflación había venido bajando, para usar la expresión del Código Civil, lenta e imperceptiblemente, y la visión que tenían en ese momento los funcionarios del banco, incluyendo por supuesto su junta directiva, es que una maxi devaluación reversaría esa tendencia y borraría los logros importantes, aunque limitados, de los primeros años de la nueva Constitución. Inicialmente, el banco trata de controlar la tasa de cambio vendiendo reservas internacionales, pero llega un momento en que las reservas alcanzan niveles mínimos a juicio del banco. Entonces, la junta directiva acude a otro mecanismo, la tasa de interés de intervención. Y en 1998 elevó brutalmente esta tasa, pues afectando por supuesto a todas las tasas del mercado financiero. Nadie previó, en parte porque esto no nos había ocurrido antes, el impacto que ello tendría no solamente sobre el sector financiero, sino sobre el sector real de la economía, incluyendo la industria de la construcción y la actividad de financiación de vivienda. El alza en la tasa de interés fue tan brutal que ello llevó a que muchos deudores del sector financiero físicamente no tuvieran la capacidad de pago para mantenerse al día. Entonces, a más del amago de la crisis cambiaria que se venía gestando, el país súbitamente se ve enfrentado a una crisis financiera mucho más profunda que la de la década del 80. Y tanto las autoridades monetarias, por supuesto las finanzas públicas también estaban en malas condiciones. Tanto las autoridades monetarias como el gobierno nacional tuvieron que hacer inmensos esfuerzos para hacerle frente a la crisis, y en 1999, el peor año de esa crisis, la economía por primera vez en la historia nacional desde la época de la Guerra de los 1000 días
se contrajo en 4 puntos porcentuales. Y en todo esto había una cosa que no había cambiado: el compromiso explícito del Banco de la República y su Junta Monetaria con la lucha contra la inflación. Pero muchos comenzaron a preguntarse, bueno, ¿y no será que la economía requiere, además de medidas que nos ayuden a superar esta contracción tan fuerte del Producto Interno Bruto, estos niveles de desempleo que al momento alcanzaron más del 20%? Y ahí entra a jugar, de nuevo, lo que pudiéramos llamar un fenómeno no previsto, un nuevo actor: la Corte Constitucional, que dictó en el peor momento de la crisis tal vez la más importante de sus sentencias económicas, la C-481 de 1999. ¿Qué dispuso la Corte en esa sentencia? Que el Banco de la República, con todo y el encargo explícito de velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, debería también trabajar de manera armónica, de manera cooperativa con el resto del Estado, y que los objetivos de la política general del Estado incluyen, además de la lucha contra la inflación, la búsqueda del crecimiento económico, la búsqueda del pleno empleo. Es decir, con esta sentencia, el Banco de la República deja de ser un banco central con objetivo único, luchar contra la inflación, y se convierte en una entidad que tiene objetivos múltiples. Es decir, lucha contra la inflación, sí, pero también búsqueda de crecimiento, búsqueda de generación de empleo. Y yo creo que ese cambio se desprende no solamente de la sentencia de la Junta Directiva del Banco, de la Corte Constitucional, sino también de la experiencia adquirida con el manejo de la crisis. De hecho, en lo corrido de este siglo, el Banco de la República ha manejado una metodología adoptada en esa época, conocida por el nombre inglés de Inflation Targeting, o dicho en castellano, la metodología de las metas de inflación. ¿En qué consiste? Consiste en adoptar una metodología que simula o que proyecta las distintas combinaciones de variables objetivo, y aquí estamos hablando de inflación, estamos hablando de crecimiento y estamos hablando de empleo, de tal forma que la Junta Directiva pueda escoger aquel manejo de sus instrumentos de política monetaria y sobre todo la política de tasas de interés, que sea compatible con la meta de inflación que se fija la Junta Directiva del Banco, pero a la vez genere los mejores resultados posibles en materia de crecimiento y empleo. ¿Qué evidencia tenemos de que la lección ha sido aprendida? Una nueva crisis internacional, la del año 2008, que golpeó muy duro a todas las economías del mundo. Colombia no fue la excepción. Ninguna economía, la nuestra incluida, podía estar plenamente blindada contra ese golpe. Pero si comparamos el desempeño de Colombia en el año 2008, en el año 2009, con lo que fue la experiencia común del resto del mundo, pues nos fue muy bien. La economía se desaceleró un poco, pero ya para el año 2010 habíamos recuperado altas tasas de crecimiento, y durante todo este lapso la inflación no solamente se reduce, sino que alcanza lo que es hoy la meta de inflación de largo plazo,
del Banco de la República, que se ubica en una franja entre 2 y 4% al año. Esto, en el lenguaje técnico del banco, es el significado preciso que hoy tiene el compromiso constitucional con el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda. Estabilidad financiera. Pues otra de las lecciones que deriva el país de los años posteriores a la crisis de fin de siglo es que, al haber quedado golpeado por la crisis financiera, el sector financiero no estaba en condiciones de responder a las señales de la política monetaria del Banco de la República. Es decir, el Banco de la República había aprendido que tenía un freno muy bueno, de hecho, un freno que se usó en exceso en el año de 1998, pero que el acelerador no le funcionaba tan bien. Y para que funcionara ese acelerador, se requería asegurar la buena operación de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, que son, entre otros, la capacidad del sector financiero para generar flujos crediticios hacia los sectores productivos y hacia los consumidores. Dando un paso más allá, esta lección quiere decir que si queremos que la política monetaria, si queremos que la política macroeconómica funcione bien, tenemos que evitar situaciones críticas en la operación del sector financiero. Labor esta, por supuesto, que le compete también al Gobierno Nacional, constitucionalmente y a través de la Superintendencia Financiera, pero cuya ejecución requiere una nueva dimensión de coordinación. La unión de esfuerzos del Banco de la República y de las entidades competentes del Gobierno Nacional para prevenir situaciones de excesivo riesgo en el sector financiero. Y de hecho, en varias oportunidades, en lo corrido de este siglo, el Banco Central ha advertido, y obviamente esto se hace de manera coordinada, de manera aunada con las entidades competentes del gobierno, situaciones donde el excesivo crecimiento de cartera de crédito del sector financiero puede generar tales situaciones de riesgo. Y con esto concluyo. El Banco de la República, y eso va a ser también parte de lo que vamos a analizar en nuestras clases, ha generado un magnífico sistema de información que son precisamente los periódicos informes que produce sobre la estabilidad financiera del país. Espero que este marco les sea útil para la lectura de los textos asignados.